La fascinante historia de la prehistoria. Hace millones de años, mucho antes de que existieran la escritura, las ciudades o incluso la agricultura, comenzó la historia de la vida en la Tierra. Hace aproximadamente 6 o 7 millones de años, nuestros primeros ancestros homínidos se separaron del linaje de los chimpancés, iniciando el largo camino que nos llevaría a convertirnos en Homo sapiens. Imagina un mundo muy diferente al actual. Los continentes tenían otras formas. Enormes glaciares cubrían gran parte de la superficie terrestre, y los primeros seres humanos comenzaban a explorar, cazar y adaptarse a un planeta en constante cambio. Los períodos de la prehistoria. Para comprender mejor la evolución de la humanidad, los historiadores dividen la prehistoria en grandes períodos: Edad de Piedra, Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Edad de los metales, Edad de Cobre, Bronce e Hierro. Pero empecemos por el principio. Hace 3.3 millones de años, en África, los primeros homínidos comenzaron a fabricar herramientas de piedra, dando inicio a la Edad de Piedra. Paleolítico, los primeros pasos de la humanidad. Durante el Paleolítico, Edad de Piedra Antigua, nuestros antepasados vivían en pequeños grupos nómadas, cazando y recolectando para sobrevivir. Sus herramientas eran simples pero efectivas: piedras afiladas para cortar carne, raspadores para trabajar pieles y lanzas para cazar. Uno de los avances más importantes fue el control del fuego. Los primeros indicios del uso del fuego se remontan a hace más de 1 millón de años, pero su dominio generalizado ocurrió hace aproximadamente 400.000 años. Este descubrimiento permitió a los humanos cocinar alimentos, protegerse del frío y de los depredadores, y fortalecer los lazos sociales. El surgimiento del Homo sapiens. Nuestra especie, Homo sapiens, apareció hace aproximadamente 300.000 años en África, con evidencias más antiguas en Marruecos. Su desarrollo cognitivo permitió la creación de lenguaje complejo, arte y pensamiento simbólico. Las famosas pinturas rupestres de Lascaux, Francia, y Altamira, España, son testimonio de una mente capaz de expresar ideas y creencias a través del arte. También surgieron las Venus paleolíticas, pequeñas esculturas femeninas encontradas desde Europa hasta Siberia, que podrían estar relacionadas con la fertilidad o creencias espirituales. Mesolítico, el periodo de transición. Hace unos 12.000 años, cuando el último periodo glacial llegaba a su fin, comenzó el Mesolítico en algunas regiones. El clima se volvió más cálido, los glaciares se derritieron y los humanos empezaron a desarrollar nuevas herramientas, como el arco y la flecha, y a domesticar animales. Sin embargo, en muchas zonas del mundo, los grupos humanos pasaron directamente del Paleolítico al Neolítico, sin una fase intermedia. Neolítico, la revolución agrícola. El Neolítico, o Nueva Edad de Piedra, trajo consigo la mayor revolución en la historia de la humanidad: la agricultura y la domesticación de animales. En distintos lugares del mundo, de manera independiente, los grupos humanos aprendieron a cultivar plantas y criar ganado, lo que les permitió asentarse en un mismo lugar. Aparecieron los primeros pueblos y aldeas, como Çatalhöyük en Anatolia y Jericó en Oriente Medio, considerados algunos de los asentamientos más antiguos del mundo. En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron las primeras ciudades, dando inicio a las grandes civilizaciones. En el Valle del Indo, florecieron ciudades como Mohenjo-Daro, y en China, las primeras dinastías sentaron las bases de una de las civilizaciones más longevas de la historia. La Edad de los Metales. El poder del fuego y la guerra. Con el tiempo, los humanos aprendieron a trabajar los metales, iniciando la Edad de los Metales, que se divide en 3 etapas. Edad del Cobre, entre el 5000 y el 3000 a.C. Edad de Bronce, desde el 3000 a.C., cuando la aleación de cobre y estaño permitió fabricar herramientas y armas más resistentes. Edad de Hierro, a partir del 1200 a.C. en Oriente Medio y alrededor del 800 a.C. en Europa. El hierro, más abundante y duradero que el bronce, revolucionó la agricultura, la construcción y la guerra,
permitiendo a las civilizaciones que dominaban su tecnología expandirse y prosperar. Los grandes misterios de la prehistoria. Pero la prehistoria no es solo tecnología y herramientas. También es la historia de cómo aprendimos a vivir en comunidad, a contar historias y a buscar respuestas sobre la vida y la muerte. Los megalitos, como Stonehenge en Inglaterra, o los moais de la isla de Pascua, demuestran que las sociedades prehistóricas tenían una organización compleja y creencias espirituales profundas. Los dinosaurios, gigantes de la prehistoria. Hace millones de años, mucho antes de que los humanos caminaran sobre la Tierra, los dinosaurios dominaban el planeta. Su historia comenzó en el período Triásico, hace aproximadamente 252 millones de años, cuando los primeros dinosaurios evolucionaron a partir de reptiles arcosaurios. En aquel entonces, todos los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea, lo que permitió que muchas especies se extendieran y evolucionaran en distintos entornos. Con el paso del tiempo, los dinosaurios se diversificaron y alcanzaron su máximo esplendor durante el Jurásico y el Cretácico. Aparecieron especies gigantes como el Brachiosaurus, que podía alcanzar los 25 metros de altura, o el temible Tyrannosaurus rex, un depredador de casi 12 metros de largo, con una mordida más fuerte que la de cualquier animal terrestre conocido. También surgieron los primeros dinosaurios emplumados, como el Velociraptor, lo que demuestra que muchas de estas criaturas están más relacionadas con las aves modernas de lo que imaginamos. Los dinosaurios no eran solo gigantes pesados y torpes, como muchas veces se pensó. Algunos eran veloces y ágiles, como el Gallimimus, que podía correr a más de 60 kilómetros por hora, mientras que otros eran inteligentes y cazaban en grupos, como el Deinonychus. Además, la evolución les permitió adaptarse a todo tipo de ambientes. Algunos eran marinos, como los plesiosaurios, y otros surcaban los cielos, como los pterosaurios, aunque estos últimos no eran técnicamente dinosaurios. Pero este dominio llegó a su fin hace 66 millones de años, cuando un meteorito impactó la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán. Este evento catastrófico provocó incendios, cambios climáticos extremos y la desaparición de alrededor del 75% de las especies del planeta, incluyendo a la mayoría de los dinosaurios. Sin embargo, algunos pequeños dinosaurios sobrevivieron y evolucionaron hasta convertirse en las aves que conocemos hoy. Por lo tanto, aunque ya no existan los gigantes del pasado, los dinosaurios nunca se extinguieron por completo. Siguen entre nosotros, en cada gorrión, en cada águila y en cada ave que surca el cielo, recordándonos que la evolución es el mayor arquitecto de la vida en la Tierra. El fin de la prehistoria y el legado de nuestros ancestros. La prehistoria llegó a su fin con la invención de la escritura, hace aproximadamente 5.000 años en Mesopotamia. Sin embargo, este cambio no ocurrió de inmediato en todo el mundo. Mientras en Sumeria surgían los primeros textos cuneiformes, otros grupos humanos aún vivían en sociedades prehistóricas. Cada nuevo descubrimiento arqueológico nos ayuda a completar este rompecabezas del pasado. Cada herramienta, cada fósil, cada pintura rupestre es una ventana a las vidas de quienes nos precedieron. Lecciones de la prehistoria para el presente. La prehistoria nos enseña que el progreso no es lineal ni inevitable. Hubo avances impresionantes, pero también retrocesos y periodos de estancamiento. Diferentes grupos humanos encontraron soluciones distintas a problemas similares, creando una diversidad cultural que aún hoy nos define. Mientras enfrentamos los desafíos del presente y del futuro, la prehistoria nos recuerda nuestra capacidad de adaptarnos, innovar y resistir. Somos el resultado de millones de años de evolución, aprendizaje y creatividad. La próxima vez que sostengas un teléfono inteligente en tus manos, piensa en esto. Todo comenzó con una simple piedra afilada hace millones de años. La historia de la prehistoria es, en última instancia, nuestra propia historia, el relato de cómo llegamos a ser quienes somos hoy.